¿Qué tal amigos? Voy a seguir trabajando con números complejos. En esta ocasión te voy a enseñar a sacar potencias de números complejos cuando están en su forma binómica. Verás que son muchas operaciones, pero no es complicado. Pon atención, vamos para allá. Comencemos entonces a calcular potencias de números complejos. Recordarás que en ocasiones pasadas ya hemos elevado a ciertas potencias el número imaginario i. Eso nos va a ser de mucha ayuda para poder calcular potencias de números complejos, puesto que encontraremos a ese número i elevado a diferentes potencias. Hay dos conceptos que debes de recordar. El primero de ellos, el teorema del binomio. ¿Cómo funciona ese teorema del binomio cuando nosotros tenemos un binomio elevado al cuadrado y al cubo? No es difícil encontrar fórmulas para binomios elevados a potencias más grandes que esta, pero con esta serán suficiente para que nosotros veamos cómo se pueden elevar a diferentes potencias los números complejos. Vamos a considerar que tengo el número z1, z2 y z3, que son números complejos, y que nos interesa justamente calcular alguna de sus potencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos la potencia de z1 al cuadrado? Esto significa que voy a tener 6 más 3i elevado al cuadrado. Siguiendo el teorema del binomio, nos podemos dar cuenta que vamos a tener el cuadrado del primer término, que sería 6 al cuadrado, y nos da 36, más el doble producto del primero, que en este caso es 6, por el segundo, que es 3i, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo, observa, vas a elevar al cuadrado primero el coeficiente, que sería 9, y después la letra i también elevada al cuadrado. Recordarás que en ocasiones previas ya habíamos visto que este 9i cuadrada lo podemos ver como un menos 9 por la i cuadrada. Así, tenemos 36 menos 9, lo que nos va a dar 27. En la parte de los imaginarios voy a tener 2 por 6, que son 12, 12 por 3, que van a ser 36, y tendremos 36i. Este sería el resultado de elevar al cuadrado un número complejo. Te puedes dar cuenta una vez más que al elevar al cuadrado, nosotros obtenemos de nueva cuenta otro número complejo. Las potencias de i siempre se pueden reducir. Esa es una gran ventaja en los números complejos. Pasemos a otro ejemplo. Veamos qué va a suceder si tenemos z2 elevado al cuadrado. Esto significa que voy a tener 4 menos 4i elevado al cuadrado. Una vez más ocuparé el teorema del binomio, y eso significa que voy a tener el primero elevado al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que nos da 16, más el doble producto, que sería 2, que multiplica al primero por el segundo, y finalmente el cuadrado del segundo. Menos 4 al cuadrado nos dará 16i cuadrado. Ahora solamente nos corresponde hacer la multiplicación del término intermedio. Voy a tener 16, fíjate en los signos, más por menos me va a dar aquí un signo menos. 2 por 4 son 8 y 8 por 4 serán 32i. El término 16i cuadrada sabemos que corresponde a menos 16. Menos 16, que podría colocar acá, y me voy a dar cuenta que el 16 es positivo y negativo, y por lo tanto se va a reducir, dándonos como resultado final un menos 32i. Es decir, cuando elevamos este número complejo al cuadrado, obtenemos simplemente un número imaginario. Esto puede suceder. No te espantes si al elevar un número al cuadrado, al cubo o alguna otra potencia se vuelve un número imaginario o incluso un número real. Veamos qué sucede con otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si tenemos z3, pero esta vez está elevado al cubo? Voy a utilizar el mismo teorema del binomio. Ahora vamos a utilizar esto como si fuera una fórmula. X se refiere al término que nosotros ya sabemos que es la parte real,
y y que corresponde a la parte imaginaria. Así voy a tener menos 5 menos 2i elevado al cubo. Me dice que primero voy a elevar al cubo el primer término, menos 5 al cubo. Lo voy a dejar indicado para que posteriormente hagamos cada una de esas operaciones. Más 3 que multiplica al cuadrado del primero, es decir, menos 5 al cuadrado, por el segundo, que será por menos 2i. Más el triple producto, que será 3 que multiplica al primero, que es menos 5, por el cuadrado del segundo, que sería menos 2i elevado al cuadrado. Y finalmente, más el tercer término, que es 2i elevado al cubo. Resolvamos estas operaciones. Menos 5 elevado a la quinta potencia nos da menos 125. 3 por menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado serán 25. 25 por 3, 75. 75 por menos 2i serán menos 150i. Lo que significa que este signo va a ser negativo. Menos 150i. En el tercer término voy a tener 3 por menos 5, que serán menos 15. Menos 2i al cuadrado van a ser 4i cuadrada. 4i cuadrada por menos 15 nos van a dar menos 60i cuadrada. Y por último, menos 2i al cubo corresponde a menos 8i cúbica. Dejé unos paréntesis porque tenemos potencias de i y esas potencias de i las tenemos que reducir. Tú ya recuerdas cómo reducir esas potencias. Si no, lo puedes revisar en este video. Ahora voy a tener menos 125 menos 150i, 60i cuadrada. I cuadrada corresponde a menos 1. Menos 1 por menos 60 me dará más 60. I cúbica sabemos que corresponde a menos i. Menos i por menos 8 me va a dar más 8i. Ahora sí podemos reducir términos. Observa que tenemos partes reales y partes imaginarias. Comenzamos con las partes reales. Menos 125 más 60 me van a dar menos 65. En la parte imaginaria, menos 150 más 8 serán menos 142 en i. Y esta será la potencia cúbica de Z3. Ya te diste cuenta que no es tan complicado el elevar a una potencia un número complejo. Obviamente, entre más grande sea la potencia, más términos tendremos y más largo será el desarrollo, lo que significa que se vuelve cada vez más complicado trabajar con números complejos. Pero no te preocupes, hay otras formas en las que los puedes trabajar, y eso lo veremos en la próxima. Al ver este video, has dado un paso importante en tu aprendizaje de matemáticas. No lo olvides, la práctica es la que definirá tus nuevas capacidades. Haz tantos ejercicios como te sea posible. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones, reclamos, sueños, ilusiones, miedos y frustraciones, déjamelos en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.